Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda, seguimos navegando en dirección a Siria, hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa nos arrodillamos para orar y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Al día siguiente volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos, y dijo: El Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿Por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos hicieron alojar en casa de un tal Mnasón de Chipre, un discípulo de la primera hora.
cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron: tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Ahora bien, ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. ¿Qué haremos entonces? Porque seguramente se van a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Casi al final de los 7 días, cuando los judíos venidos de Asia vieron a Pablo en el templo, amotinaron a la multitud y se apoderaron de él, gritando: ¡Socorro, israelitas! Este es el hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este templo, y ahora ha llegado a introducir en él a los paganos, profanando este lugar santo. Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, y creían que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se alborotó y de todas partes acudió el pueblo. Se apoderaron de Pablo, lo sacaron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Ya iban a matarlo cuando llegó al tribuno de la corte la noticia de que toda Jerusalén estaba
convulsionada. Enseguida el tribuno, con unos soldados y centuriones, se precipitó sobre los manifestantes. Al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tribuno se acercó, tomó a Pablo y mandó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo, y a causa de la confusión no pudo sacar nada en limpio. Por eso hizo conducir a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo debido a la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando, que lo maten. Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿puedo decirte una palabra? ¿Tú sabes griego? Le preguntó el tribuno. Entonces, ¿no eres el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4.000 terroristas? Yo soy judío, dijo Pablo, originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio y Pablo comenzó a hablarles en hebreo.